Hola, hola, tribu. Finalmente, después de un buen tiempo, retomo con estos programas online de Despierta, que es este programa en vivo para poder compartir información de tu interés. Esta es la temporada número 16. 16 temporadas, cada una con 1, 2, 3, 4, 5 episodios. Todo lo encuentran en mi canal de YouTube, que es Tribus Almas Despiertas. Ahí pueden ir y mirar las temporadas anteriores. Hola Susana. Mao. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Qué dicha! Voy a hablar de algo que obviamente tú conoces. Hoy voy a hablar de upgrade. Upgrade, que es renacer y actualizarte. Renacer, te lo voy a explicar muy bien, es morir y renacer desde tu esencia. Y actualizarte tiene todo que ver con actualizar tu sistema operativo, tu software, todas tus formas y todo tu fondo. El upgrade es subir un nivel, es subir de categoría, es elevarte, es ascender. Eso es lo que significa upgrade, como cuando vas en un avión y te hacen un upgrade. Esa palabra en inglés es como fácil de entender. En español sería, sí, ascenderte, quizás. Y tiene todo que ver con el proceso de ascensión, todo que ver con el proceso de despertar de conciencia, algo que está sucediendo en este momento, te des cuenta o no te des cuenta. Pero si estás aquí, debe ser porque ya has estado trabajando en tu transformación y la transformación es el vehículo, es el camino por medio del cual haces tu proceso de ascensión, de renovación, de actualización, de renacimiento. Stephanie, bueno, voy a irlo saludando por aquí, desde donde se conecta, me pueden ir comentando por ahí. La idea es que en esta conversación yo les voy a ir exponiendo el tema, voy a contarles algo sobre mi propio proceso y sobre etapas del proceso de muerte y de renacimiento o resurrección. Y ustedes me pueden ir haciendo preguntas. A mí me gusta muchísimo este medio, es por eso, por la capacidad que tenemos de interactuar. Así que espero sus preguntas, sus comentarios, para que vayamos co-creando este espacio. Buenas noches a todos. Despierta temporada 16 y ya son bastantes años creando estos espacios que me encantan. A mí me encanta sentarme aquí a conversar con ustedes. Y es como sentarme a hablar en voz alta. Y también es como la síntesis de todos los procesos individuales, de las mentorías que voy haciendo. Me presento para los que no conocen, yo soy Mar Buenaventura. Desde hace 15 años estoy en mi proceso de despertar de conciencia, de sanación, de empoderamiento, y desde que arranqué no he parado de hacerlo de manera consciente. Trabajo 24/7 en mí y trabajo acompañando también a las personas que quieren hacer sus procesos de transformación de manera consciente, acelerando el proceso. ¿Cómo acelerándolo? El proceso de transformación es un proceso natural. Es un proceso que se va dando con la vida, con las experiencias de la vida, sobre todo a través de los retos que te presenta la vida. Sin embargo, hay momentos en donde los retos terminan siendo como que no los puedes trascender fácilmente y ahí es cuando te topas como con bloqueos, con limitaciones que vienen de un lugar muy profundo y quizás no tienes las herramientas, el conocimiento, las metodologías para poder trascender esas barreras que están allí. Todo eso nos sucede a todos los seres humanos. O sea, cualquier ser con alma que esté encarnada va a vivir este proceso de reto en donde va a transformarse a sí mismo. Si quieres transformar algo afuera, la transformación primero está en ti para que eso afuera se transforme. ¿Ok? Ya para todos yo creo que a estas alturas es claro que somos creadores, somos tecnología de conciencia que creamos nuestra propia realidad. Y mi realidad es mía propia, mi verdad, mi forma de percibir el mundo es mía, la tuya es tuya, lo que yo te comparto aquí hace parte de mi proceso, de mi percepción y también hace parte como de las historias, de las experiencias y vivencias de miles de personas a las que yo personalmente he podido acompañar a transformarse. Entonces encuentro unos lugares comunes, que no solamente los encuentro yo,
O sea, no, yo no es que sea superdotada y entonces tenga algo más allá. No, todos los que trabajamos en transformación nos vamos dando cuenta cómo funciona el ser humano en términos de transformación. Y esto ya está bastante estudiado. Ustedes ya pueden ver muchísima información en redes de otros coaches, mentores, sanadores, de investigadores que además son buenísimos, que explican desde la ciencia inclusive ya todo este fenómeno de la transformación. Entonces, hoy nos vamos a enfocar específicamente en cómo hacemos esa ascensión, cómo elevamos ese nivel de vida, elevándonos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Porque la energía, el medio ambiente energético que está actualmente, promueve la transformación, ¿sí? Y si ustedes se fijan en el colectivo, ha habido como un despertar de este proceso de la transformación de una manera muy acelerada desde el 2020. Viene desde el 2012, desde antes cuando empezó como todo este proceso a activarse fuertemente ya de manera más masiva, porque ya la energía, la frecuencia de este planeta Tierra donde nos habitamos empezó a subir, y eso hace que entre más luz haya, la frecuencia más elevada esté, empieza a remover las estructuras, las densidades, que son lo que bloquea, lo que limita, lo que genera la limitación afuera, que nos obliga a irnos adentro a revisar qué aspecto de mí está causando este bloqueo en mi relación de pareja, este bloqueo en mis finanzas, este bloqueo en mis relaciones familiares, qué es lo que está pasando que yo vivo esto una y otra vez. Porque seguramente ya te has dado cuenta que ese tipo de retos se repiten. Y es que el proceso humano es un proceso, o sea, el proceso de la vida es un proceso cíclico, y cada tanto vamos a pasar como por la misma zona, ¿ok? Y en esa zona van a aparecer retos. Y esos retos, tú te vas a dar cuenta que tú tienes los mismos patrones. Y los mismos patrones son a nivel emocional, a nivel mental, de creencias, de cómo lo percibo, de lo que pienso acerca de mí, acerca de la situación. Y también hay patrones a nivel energético. En todas las dimensiones los patrones se dan y son limitantes cada cierto tiempo, porque vamos viviendo por ciclos. Ahora, del 2020 a hoy, que ya estamos en mayo del 2023, hemos visto una transformación aceleradísima en las estructuras externas, o sea, en el mundo que percibimos, en la realidad, para todos. Antes era como micromundos y microrealidades que se iban transformando, pero ahora ya es colectivo, global, mundial. Ese proceso de cambio que ocurrió no fue solamente un cambio, ha sido una transformación. La forma en cómo vivíamos antes no es la misma forma en la que vivimos ahora. Ese sacudón de todo lo que sucedió con el tema de la pandemia y demás generó un movimiento interno en cada uno de nosotros. Y ese fue un llamado muy profundo y muy evidente a volver a casa, a regresar a casa. ¿Qué es casa? El hogar, nuestro cuerpo, nuestro propio ser. ¿Para qué? Para entrar en contacto con nosotros mismos. Porque el paso número 1 de la transformación es darme cuenta, es hacerme consciente de mí, que no estoy bien y que requiero modificar algún aspecto dentro de mí, porque o no me estoy sintiendo bien a nivel emocional y mental o energético, y no está fluyendo mi vida en una o varias áreas. Entonces, ese regreso a casa, ese volver al hogar, alejarnos de todas las distracciones externas, de los hábitos de la cotidianidad, de la rutina de salir al trabajo, volver, estar como siempre hacia afuera y muy en el hacer. Esas distracciones impiden la conexión que nosotros debemos mantener con nosotros mismos para estar muy presentes y muy alertas de cuáles son esas incomodidades que me están invitando a transformar algún aspecto en mí. ¿Para qué? Mayor bienestar, más expansión, mejores resultados. Eso es inherente al ser humano. Es como, si yo me siento mal, es tan incómodo que voy a buscar la forma de transformar, de sacar un recurso que no tenía, de crear, de resolver el problema.
¿Y cómo resuelvo el problema? Descubriendo algo que no había descubierto antes. Y eso implica conocimiento, eso implica sistema de creencias, eso implica el mundo emocional y por supuesto nuevas acciones que generan nuevos hábitos o nuevas formas. Y eso ya es una transformación. Ya no vuelves al punto anterior. La humanidad ya no volvió al punto anterior. Ya el trabajo se convirtió 80% en teletrabajo desde ese momento. ¿Por qué? Porque hubo un reto y entonces tocó transformar los sistemas, transformar las formas en las que veníamos operando para poder resolverlo, ¿cierto? Ya los vínculos se fueron transformando también, porque al estar más presentes en casa con las personas, empezamos a darnos cuenta. Entonces, ese momento de presencia y de conexión nos permite darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo paro el carro de tanta revolución y la conciencia deja de estar tanto afuera en el otro y en el hacer y se viene al ser, a cómo estoy siendo, cómo me estoy sintiendo, la percepción cambia y empiezo a mirar un poquito hacia adentro. Y cuando miro hacia adentro es que puedo reconocer qué me hace bien, qué no me hace bien, qué me expande, qué me limita, qué me pone reactiva, qué me pone creativa. Y empiezo a autoobservarme, no solamente desde las conductas, desde los comportamientos, desde los hábitos, sino desde el sentir, ¿no? Y empezamos a encontrar, a descubrir, a reconocer emociones que estaban ahí guardadas. Empiezo a conectarme más conmigo mismo, también me conecto más con mi cuerpo y el cuerpo es el que me dice a nivel emocional cómo estoy. Y ahí es cuando empieza a pujar, cuando yo me doy cuenta de esas emociones y le doy atención a eso, a todo lo que le das atención se expande. Entonces empieza a expandirse y a hacerse más presente esas emociones, esa energía, y empiezo a sentir la necesidad de transformar, de reemplazar algo nocivo para mí, algo incómodo para mí, algo restrictivo para mí, en algo que sea cómodo, expansivo. Hola Guadalupe Bella, buenas tardes. ¿Desde dónde estás? ¿Estarás desde México, Guadalupe? Puede ser, ¿verdad? Hay gente aquí de México, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos. Entonces, así arrancó como todo este proceso y ustedes se han dado cuenta del boom tan impresionante que hay ya de personas que somos trabajadores de conciencia, trabajadores de luz, coaches, sanadores, mentores, psicólogos, psiquiatras, todos abordando el tema del ser. Sí, Ciudad de México. Besitos por allá, todos los mexicanos. Entonces, todos empezamos a compartir información de una manera mucho más masiva porque era mucho más necesario. O sea, toda esa crisis emocional que hubo requirió sí o sí que la gente empezara a conocer más acerca del tema psicológico, energético, emocional, de creencias, todo el mundo del ser y la transformación. Hemos empezado a hacer ya ese upgrade que muchas personas lo hicieron de manera intuitiva, buscando dentro de ellos, encontrando herramientas, observándose, modificando conductas, ciertas cosas. Y muchos otros se vieron en la necesidad de acudir a acompañamiento, terapia, sesiones de coaching, sesiones de mentoring, procesos de sanación con diferentes técnicas. Y se fueron dando cuenta, porque es que cuando tú empiezas como a escarbar, ¿no? A rascar. Y empiezas a rascar y ¡puf! Se te abre una grieta. Porque resulta que como seres humanos, y esto ya es parte como del proceso de ascensión natural del ser humano, venimos con unos programas muy restrictivos que son las heridas del alma. Traemos esa información, ahí está en nuestro ADN, está en nuestra configuración energética, ya está preestablecido. O sea, tanto en tu configuración energética como en tu cuerpo físico, esos programas de limitación
ya están ahí codificados. ¿Sí? Hay un software que tiene una línea que te va sí o sí a conectar con el dolor. ¿Por qué? En este mundo que es dual, que tiene polaridad, bueno, malo, arriba, abajo, derecha, izquierda, estamos experimentándonos a través de la polaridad del contraste. Hay una frase muy linda que me encanta, que me la dio alguien que fue mi maestro, y es, venimos como seres espirituales, ¿no? Encarnados en este cuerpecito, venimos primero a experimentarnos desde quien no somos. Entonces primero tienes que saber quién no eres para recordar quién realmente eres. Y eso solamente se puede dar en este plano planeta en contraste. El contraste de quien no soy. Y quien no soy tiene todo que ver con el dolor, el sufrimiento, la limitación. Originalmente nuestro espíritu, nuestra conciencia divina, pues es súper mágica, poderosísima. Y en este plano hay un diseño que contiene toda esa información expansiva de muy alta vibración que tiene que despertarse y experimentarse, pero el juego para hacerlo aquí en este planeta es a través del contraste. Entonces, la primera etapa del juego es, voy a jugar, estando con los ojos cerrados, con la información que está a nivel inconsciente de esa programación de dolor, de esas heridas del alma que se van activando cuando estoy, desde el momento de la concepción, vientre materno y primeros 7 años, se activan todas esas heridas a través de experiencias que van anclando, como registrando en tu cuerpo, en tu sistema de creencias, o sea, en tu mente, en tu cerebro, básicamente, y en tu cuerpo, van anclando información de dolor y de limitación. Esto lo explico súper bien en un par de masterclass que están en YouTube, en Tribus Almas Despiertas, para que ustedes vayan y se metan y profundicen mucho más, porque no me quiero meter ahí de fondo ahorita. Búsquenlas, que ahí están las masterclass. Una se llama Vibra a la altura de la radiación que tú quieres, la otra se llama el test de heridas del alma. ¿Sí? Es convertir como tu historia de dolor en tu fuente de poder, que es el trabajo que yo hago permanentemente cuando acompaño a las personas. Entonces empieza a crearse esta historia de dolor, ¿sí? Y se crea porque básicamente dentro de todo el plan que diseñó tu alma para que tú recuerdes quién eres y te disfrutes y te goces toda tu grandeza, toda tu magia, para que eso suceda, tu ser superior, que es esa unidad de conciencia divina, dice, aquí voy a programarle a esta persona que entre en contacto con el dolor de esta manera, a través de la herida de abandono y de rechazo, y entonces, dentro de toda esa configuración, también, que son los restrictores como internos propios ya definidos, se definen los restrictores externos, que son estas personas y estas situaciones que van a activar ese dolor. ¿Y ese dolor qué es? Son carencias. Perdón, ¿cómo aparece en YouTube? Tribus Almas Despiertas. Ahí lo vas a encontrar. Cualquier cosa me escribes por directo y te pego el enlace ahí. Entonces, cuando nosotros somos concebidos en unas circunstancias en donde padre y madre estaban viviendo, vibrando, sobre todo vibrando en ciertas frecuencias que podían ser más expansivas o menos expansivas, o sea, más dolorosas o más gozosas, digámoslo así. Y en el momento de la concepción queda anclado ahí como ese pack, ese set de emociones y de creencias, de frecuencias, básicamente. Y ahí empieza ese cigoto que tiene la información de ese espermatozoide y de ese óvulo, o sea, de todo tu linaje por el lado de tu papá y de todo tu linaje por el lado de tu mamá. El momento de la concepción, toda esa información, ¡pum!, ya queda en ese cigoto. Y ese cigoto, que es el huevito, ¿verdad? Cuando ya se fecunda el óvulo y empieza a crecer y a convertirse en un cuerpo humano,
que va a tener una conexión con un alma que va a ir llegando para encarnarse, o sea, volverse carne. Toda esa información va quedando en las células. Durante toda la gestación, todo lo que siente sobre todo tu mamá y todo el vínculo que tiene con tu papá, presente o ausente, no importa, se vive, y todos esos cordones energéticos que existen con tu papá, así no esté presente, porque puede también ser el caso de un donante, de un embarazo en donde no estuvo presente el papá, en fin, muchas opciones hay. Todo eso son como unas mangueritas que van nutriendo de información a ese feto, a ese bebé que eres tú. Y toda esa información, ¿a dónde se va a alojar? En el cuerpo. El cuerpo es el inconsciente. Porque además, tu mente consciente no está ahí desarrollada. O sea, esta parte que es el córtex prefrontal no está desarrollada, entonces va quedando guardada, 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 como en la caja negra del avión. Ahí queda toda la información. Lo mismo sucede desde pues, cuando naces, en el parto, lo que sucede en el parto, lo que sucede mientras vas creciendo. Además, el bebé siente a través de las emociones de los padres, porque su campo energético está completamente, haz de cuenta, como fundido, ¿sí? Sus sensores de la realidad, que son las emociones, son los sensores de los padres. Entonces toda esa información va quedando allí grabada. Tú no te acuerdas, tú no tienes ni idea. Es más, tus papás tampoco se acuerdan si vas y les preguntas. ¿Y sabes qué pasa? No importa tampoco acordarse, no importa, porque no se trata del suceso, sino se trata de cómo se recibe y cómo se interpreta. Y se interpreta cada suceso que pasa en tu vida de bebé, de chiquito, de chiquita, se interpreta con base en el filtro que tienes preestablecido. Y ese filtro que tienes preestablecido es un programa de una o varias heridas. Resulta que el ser humano tiene un ego y tiene dentro de ese ego un programa también de supervivencia. Y para que el ser humano esté en un estado de bienestar y armonía, tienen que suplirse un número de necesidades. Y hay necesidades fisiológicas, alimentación, calor, ¿no? Sí, como cobijo, todas las necesidades relacionales de afiliación, necesidad de seguridad, o sea, sentirte seguro, de sentir el afecto, de sentir la contención, de sentir el amor. Todas esas necesidades tienen que estar cubiertas para que ese bebé esté en equilibrio, en balance. Y por X, Y o Z razones, tus acudientes, tus padres, tus cuidadores, no siempre pudieron cubrir esas necesidades. Y ahí se activa esa carencia, o sea, queda un vacío, ¿sí? ¿No? Y hay dolor. ¿Qué pasa con un bebé cuando está incómodo? Llora. Llora. Está necesitando algo. Todos los que hemos sido mamás es como, Dios mío, pero ¿qué será que está necesitando cuando llora? ¿No? ¿Pero qué será, qué será, qué será? Entonces tú buscas y miras y vas chuleando. ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? ¿Tiene hambre? ¿Será que se hizo popó? ¿Será que está incómodo? ¿Qué le está pasando? Ay, no, es que yo estoy como estresada, me voy a calmar, voy a arrullarlo, y empiezas tú a calmarte con el bebé y el bebé se calma. Entonces, estamos ahí para suplir esas necesidades, pero no siempre las suplimos todas. Y van quedando esas carencias, y esas carencias se traducen en dolor, en miedo, básicamente, ¿no? Dolor, miedo. De ahí todo el abanico de todas las emociones incómodas: culpa, vergüenza, rabia, ira, odio, nostalgia, tristeza, todas. Ese set de frecuencias, porque las emociones, todo es energía, de frecuencias, van quedando allí acumuladas, van generando todo un sistema de reconocimiento para el ego de lo que es conocido. Sí, se va quedando ahí guardado, 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 guardado. Y a medida que vas creciendo, eso se queda guardado, y el ego lo que hace es que tiene ese programa de sobrevivencia. Entonces busca la manera, ese bebé, ese niño, ese adolescente busca la manera de compensar, de protegerse, de cuidarse, de lograr recibir lo que tiene que recibir para estar bien.
Y ahí es donde se desarrollan los mecanismos de defensa y eso es lo que va formando la personalidad. Cuando ya menos te das cuenta, tienes a un adolescente con una personalidad, con una forma de ser que tú a veces no comprendes. Y bueno, ya quedaron ahí ancladitas, activas, todas esas heridas, esas carencias. Y cuando estamos bebés, cuando estamos chiquititos, externamente se proveen los recursos a ese bebé. Ese bebé no tiene la autonomía. En esta raza humana no somos autónomos. Cuando estamos chiquitos estamos en desarrollo. Todavía estamos en desarrollo a nivel energético, biológico, físico, mental y emocional. Entonces, de acuerdo a los recursos que recibiste o no recibiste y a la energía que integraste y activaste, sana o distorsionada, toda esa información queda en ti. Y hoy, entonces, te das cuenta que vives con ciertas limitaciones, bloqueos, restricciones, incomodidades en áreas de la vida diferentes. Puede que te suceda que sea mucho en las relaciones de pareja, que sea mucho en el dinero, que sea en las relaciones familiares, que lo veas en tu maternidad, que lo veas, por ejemplo, en tu desarrollo profesional, sí, como tu parte como creativa, de propósito de vida. Puede que veas ahí truncado esa expansión que tú quieres. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, como que, no, estoy estudiando, o estoy haciendo, o he hecho ciertos cambios y veo que no se destraba, que no termina de destrabarse. Bueno, ahí es cuando viene el proceso de transformación. Como tú tienes todas esas frecuencias internas, el sistema que opera aquí es, yo estoy creando mi realidad. Y por supuesto estoy creándola de la información que está adentro, de esa programación, de ese software. Si yo quiero tener unas mejores funciones afuera, en mi realidad, en cualquier área de la vida, pues tengo que ir a ver la programación, como un celular. Tú se te traba el celular, entonces lo limpias, le quitas los virus, lo reseteas, reformateas, hasta que llega un momento en que queda como obsoleto y tienes que cambiar de celular, que ya viene con un nuevo sistema operativo, muy seguramente, ya trae unas actualizaciones, las funciones han mejorado, y así como sucede en la tecnología, sucede con nosotros. Así, esa evolución de la tecnología en paralelo igualito sucede con nosotros. Vamos evolucionando en conciencia, vamos evolucionando como seres humanos. Por eso es que creamos mejores cosas cada vez, ¿sí? En términos de tecnología. Y nosotros como tecnología de conciencia tenemos el trabajo de ir restaurando, transformando es restaurar, reconfigurar, resetear, actualizar. O sea, nuestro sistema está conformado por un cuerpo físico, está conformado por un cuerpo emocional, por un cuerpo mental y un cuerpo energético. En esas 4 dimensiones, con esos 4 cuerpos, es que hay que ir trabajando en las actualizaciones. Si tú no te has puesto a hacer las actualizaciones de tu sistema de creencias, de tu mundo emocional, para ir mejorando la versión de ti mismo, va a llegar un punto en el que hay una acumulación de todas esas frecuencias y lo que sucede cuando hay esa acumulación de todas esas frecuencias densas desde el dolor y limitantes es que a nivel energético nosotros somos un canal y tenemos un canal de conexión con la luz divina, con la conciencia, ¿sí? Que es nuestra esencia pura también. Nosotros somos un fractal de esa conciencia. Y nos vamos llenando de capas densas y nos vamos desconectando. En esa desconexión es donde está el sufrimiento, la confusión, la limitación. Entonces, energéticamente terminas súper bloqueado y eso termina pasándose al cuerpo físico. Porque es tan densa la energía que ya se va enquistando y se puede ir dando el bloqueo en diferentes zonas y de acuerdo a los órganos que están regidos por esos centros energéticos que están bloqueados, aparece un síntoma físico y te enfermas. Bueno, pues así fue mi primera muerte y mi primer renacimiento, digamos, en la luz. Yo estaba con esa intención de salir adelante en la vida, salir adelante. Tenía mucho ímpetu, mucha fuerza, mucha creatividad,
mucha valentía, y por más de que había muchas restricciones económicas en mi casa y yo vivía en una ciudad donde yo no quería vivir, yo me fui, estudié, me pagué la universidad, o sea, muy berraquita como decimos aquí en Colombia, y todo para adelante y para adelante y para adelante, y no me permití en ningún momento sentir el dolor, verme vulnerable, atender miedos. ¿Y se acuerdan que al principio les hablaba que había ciclos? Bueno, llegó el ciclo. Llegó el ciclo en el que ¡pim, pim, pim! Se prendieron todas las alertas a nivel emocional, que fue cuando me casé. Yo me casé súper jovencita. Y entonces ahí empecé a vivir una relación de pareja en donde empecé a sentir mucho miedo y empecé a sentir mucho dolor y yo no sabía gestionar eso. No tenía ni la más remota idea de cómo gestionar ese miedo, ese dolor. No sabía reconocer ni siquiera las emociones. Y aparte estaba completamente ciega, dormida, reaccionando ante los celos, reaccionando ante la falta de atención, reaccionando ante la falta de estructura, en fin, muchas cosas que yo necesitaba y que estaba esperando que mi pareja me diera, y que la forma en la que esa persona me estaba entregando a mí, o el vínculo que se armó, pues estaba activando el dolor de mis heridas. ¿De qué? De rechazo y de abandono. Yo en ese momento no tenía ni idea ni de heridas, ni de emociones, ni de creencias, ni de nada más. Pues tenía 23 años en esa época, no se hablaba de esto, pero ni por las curvas. Fui acumulando, acumulando porque no supe gestionarlas. Acumulé, 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 acumulé. Terminó separándome. Y en esa tusa, en ese dolor, lo que hago es salir a compensar. ¿Y cómo compenso? Rumba, trago, trasnocho, trabajo, o sea, trabajaba, sí, 16 horas al día. Me convertí en una máquina de hacer dinero para la empresa donde yo estaba, súper exitosa a nivel profesional porque producía muchísimo. ¿A costa de qué? De haberme tenido que convertir en una persona mucho más dura. Estaba completamente parada en mi energía masculina, pero además una energía masculina distorsionada porque era agresiva, era rígida, controladora, pero como eso estaba bien visto y como esas eran las formas y la cultura organizacional del lugar donde yo estaba, pues eso era aplaudido, entonces más, ¿no? Y más, y más. Y fui dejando mi verdadera esencia, dulce, amorosa, cálida, empática, intuitiva, y toda la energía femenina la castré y la dejé para allá guardada en un rincón. Y por supuesto que mi cuerpo me pasó factura. Si yo estoy parada muy en mi energía masculina, siendo mujer, en un rol femenino, y solamente me expreso desde la energía masculina y sostengo energía masculina que además está en distorsión, ¿qué órgano se puede afectar? ¿Qué órganos se pueden afectar? Los órganos femeninos. En mi caso, fue un precáncer de cuello uterino, que luego fue de vulva también, y fue un proceso dolorosísimo a nivel físico. Me dio mucho miedo porque, bueno, no, que un cáncer, entonces 27 años, yo siempre supe que quería ser mamá, entonces ahí había la posibilidad de que no pudiera ser mamá, que mi vida sexual iba a ser una condena, una desgracia, porque bueno, un cáncer de cuello uterino, de vulva, lo produce el virus del papiloma humano. Entonces, bueno, pues eso a nivel social en esa época, sobre todo también cuando no se hablaba mucho de eso y apenas empezaba como a salir ese tema del virus del papiloma, pues era como una vergüenza, ¿no? Era como esta zángana, esta vieja qué. Entonces, como experimentar eso tan joven, y además yo había basado como mi poder femenino desde la sexualidad, mal manejada, pésima. Y entonces, claro, ¿cómo iba a ser yo? ¿Cómo iba yo a hacer ahora para seducir y atrapar a esos hombres que yo quería? O a esa pareja que yo anhelaba, si no podía vivir plenamente una sexualidad, iba a estar truncada, iba a estar fregada en ese sentido. ¿Cómo le explicaba? ¿Cómo le hablaba? ¿Qué le iba a decir a un man
en esas circunstancias, entonces todo ese poder femenino que yo había usado desde mi sexualidad. Entonces me morí del susto por muchísimas razones. Termino haciéndome un tratamiento de quimioterapia. Inicialmente me quitan el cuello uterino, un pedazo, y luego cuando se pasa la vulva me dicen, bueno, te vamos a quitar la vulva, básicamente, o sea, que te quiten la vagina, que eso era tenaz. Y ahí, no, o sea, ahí sí me derrumbé. Uy, yo me acuerdo que lloré tanto, tenía tanto dolor, tanto miedo, que por fin, por primera vez en mi vida me permití ser vulnerable y lloraba y lloraba y lloraba y estaba cagada del susto. Y bueno, ahí comenzó todo, porque cuando te quiebras, empieza a salir la luz, por ahí, por esa ranurita de toda esa armadura. Yo tengo un libro en Amazon en donde cuento toda esta historia. Y me quebré y bueno, por ahí empezó a salir la luz, empezó a salir la luz. Y cuando empiezas a sentir y a permitir que esas emociones se liberen, empiezas a darte cuenta que el chorro es grande, o sea, que adentro había mucho dolor y había mucho miedo. Empecé a darme cuenta yo de eso. Y ya ahí pedí ayuda, porque cuando me dio la primera fase que fue en el cuello uterino, como que fue la parte física, alopática, normal, pero cuando ya repitió en la vulva ya dije yo, no, o sea, esto no, algo tiene que estar pasando conmigo, que vuelve a pasarme esto un año después y ya empecé a atenderme. ¿Oyes muy bajito? Dale, corazón, ya me lo pongo más cerquita. Yo creo que ahí mejora. Siento que me voy a comer el celular cuando me acerco así. ¿Mejora? Dime, Nata. Entonces ahí va a subir la voz también. Ahí, cuando empiezo como a atender ese aspecto emocional, yo venía haciéndome unos masajes también, como terapéuticos, y empezó a darme cuenta pues de todo el rollo que traía interno y me meto de lleno es de lleno a hacer. Yo me acuerdo que me iba hasta Tabio en esa época manejando, en esa época no se hacían sesiones virtuales, que va, y yo me iba manejando hasta Tabio a donde Martica, que fue quien me atendió la mayor parte del tiempo. También iba donde una psicóloga pránica, ahí hice terapia del niño interior, hice constelaciones, hice memoria celular, astrología, tarot psicoterapéutico, Reiki, no que yo lo hiciera, no, obviamente me lo hicieron a mí, terapia neural, todo lo que es, ¿cómo está? Ay, ya se me olvidó, como los bioenergéticos, con los médicos bioenergéticos, con cristales, bueno, mejor dicho, o sea, yo hice de todo. Y me concentré, pero concentrada porque yo me di cuenta que, claro, toda la historia mía de dolor, a la que yo no le había parado bolas, porque yo estaba en modo adolescente superhéroe, y estaba en modo, me voy a ganar la vida y voy a salir adelante, como le enseñaban a uno, a una que una tenía que salir adelante. Y salir adelante era estudiar y pagar un huevo de plata si no tuvieras, y después trabajar como un burro para poder pagar la casa y los servicios. O sea, eso era salir adelante, pues en el formato que me enseñaron a mí y que le enseñaron a muchos. Y pues como yo había estado concentrada en eso, pues yo no le había parado bolas a mi historia de dolor, y mi historia de dolor es súper cargada, o sea, yo tengo una historia ahí bien fuerte, con varios traumas, con muchas cositas varias que viví, que pues por supuesto quedaron todas las frecuencias ahí enquistadas, y pues toda esa información se fue al cuerpo físico, y pues obviamente había una distorsión tenaz. Y desde ese momento me trabajo conscientemente, hago mis procesos de transformación conscientes. Pero ¿qué pasó ahí? Yo puse toda mi atención, pero toda es toda mi atención. De hecho, yo renuncié al trabajo y me fui con toda a hacer mi proceso de sanación y de empoderamiento, de transformación, pues. Y efectivamente a los 3 meses, cuando tuve el control de ginecología y no oncología, ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Divina sorpresa, que en todo ese proceso de haberme rendido ante el dolor, rendido ante ese miedo, y rendido es entregarme para sentirlo, acogerlo y transformarlo. No es rendirme de resignación. Ojo, que eso es muy distinto. Es permitirme sentirlo y acogerlo.
para que la magia de la alquimia de la transmutación se dé. Y así sucedió. Tan así sucedió que el oncólogo me dijo, ¿usted qué hizo, niña? ¿Qué fue lo que usted hizo? Que usted está súper bien. O sea, esto teníamos pronóstico de ver mejoras de 1 año, 2 años con esta quimioterapia que le estamos haciendo. Y pero pues, ¿cómo así? ¿Usted qué hizo? Me acuerdo que yo lloraba en esa camilla, estaba cagada al susto, porque físicamente mi cuerpo estaba muy tenso. Pero internamente yo estaba como en paz conmigo misma de estar haciendo lo que correspondía, como que algo de mí, en mi alma, sabía que estaba bien haciendo lo que correspondía, pero pues yo había soltado ese resultado, yo estaba ahí, mi cuerpo temblaba. Y entonces cuando el médico me dice eso, yo le digo, pero dígame un número que mi cerebro, mi mente necesita un número. Me dice, usted tiene 90% de mejoría. ¿Eso qué quiere decir? Que físicamente hubo una transmutación. Las células cancerígenas ya no estaban cancerígenas, ya estaban armónicas, ya estaba bien. Yo salí de ese consultorio, yo flotaba, me acuerdo. Yo ya había tomado el primer taller de coaching y yo llamé a mi prima y le dije, hágame un logo, y abrí una página de Facebook. Imagínense, hace 14 años cuando Facebook acababa de abrir, y empecé a compartir toda la información, toda la sabiduría que se despertó en mí a través de ese proceso de transformación. Y esa fue mi primera muerte. O sea, murió esa María del Mar. Yo no tengo nada que ver ya en términos pues como de personalidad y de conciencia con la que yo era hace 15 años atrás. Y en ese momento no sabía qué era la muerte del ego, ni el proceso de despertar de conciencia, ni nada de lo que sé hoy. Pero de repente, y digo de repente porque es como si cogieran y te encendieran la luz así, ves todo, y es como que ves la verdad de ti, la verdad de la vida, y es divino, porque es como, espérense que esta vaina está sonando y me molesta unos chats que entran. Entonces es divino porque es como, ¡wow! Es quitarte la venda y darte cuenta de, ok, o sea, así es como funcionamos. Y así como nos llevamos a enfermarnos por tercos, por sostener esas frecuencias y no pararle bolas a lo que sentimos. Así como nos enfermamos, tenemos la capacidad de restaurar el cuerpo físico. ¡Jueputa! ¿Qué nivel? A mí nadie me puede venir a decir algo contrario, porque yo lo viví, porque yo transformé gracias a la apertura de mi corazón y esa energía divina que entró y que se activó en mí. Mis células se transformaron. Mi visión de la vida se expandió. Mi visión de mí misma, mi relación conmigo misma. Y a partir de ahí nunca pude ser la misma de antes. Evidentemente ella murió. Hubiera podido morir físicamente. Pero tenemos la posibilidad de no morir físicamente y de morir en esta vida, que ese personaje creado por el ego, que lo ha creado con base en esa historia de dolor, muera. Porque ese personaje con esa información, con esa programación, es el que genera todas las limitaciones a nivel físico, mental, emocional y energético. Y a partir de ese momento, lo que he venido haciendo es actualizaciones, actualizaciones y actualizaciones. Pero como todo va por ciclos, ¿cierto? El año pasado, otra vez, un ciclo muy fuerte para ir a encontrar información y memorias muchísimo más profundas que todavía estaba sosteniendo, que no se habían hecho tan evidentes en mi vida, que yo no las había podido ver, y que por supuesto se manifestaron porque correspondía ya en ese momento para yo verlas y transmutarlas. Y ya eran frecuencias. Fue heavy, fue bien pesado, muy profundo, dolorosísimo,
dificilísimo ese proceso del año pasado. Pero yo ya tenía recursos. Yo ya llevaba 12 años en mi proceso de transformación consciente y encima de eso ya venía canalizando información, técnicas. Ya estaba dotada de un montón de información, conocimiento, sabiduría. Y para ese nivel que yo experimenté, tenía todo para trascenderlo. Y aún así, tuve periodos de sufrimiento duros. Pero en mi conciencia estaba claro que yo también tenía los recursos. Y lo que tenía era que encontrar dónde estaban los ganchitos y seguramente más información y algunas otras herramientas para transmutar lo que faltaba transmutar en ese momento para sacarme a flote de ese nivel de limitación en el que estuve y de dolor en el que estuve. Ahora, después de esa muerte del año pasado, renací de nuevo con mucha más conciencia, mucha más, o sea, activé poderes ya en niveles más elevados, o sea, volví a hacer otro upgrade. Volví a elevarme en términos de conciencia, en términos de vibración, porque ya transmuté esas frecuencias que estaban en mi cuerpo físico brutal. O sea, fíjense, el proceso de transformación tiene sus etapas y tiene sus capas. Hay un proceso de transformación a nivel de sistema de creencias mental. Hay un proceso de transformación que se da a nivel emocional. Y por último se llega al cuerpo físico, que son las frecuencias más densas, digamos como más viejas, que está toda la información de tus ancestros ahí en tu ADN. Y esa es información muy profunda. ¿Que cuándo se activó? En este ciclo, les estoy hablando que desde el 2020 hasta ahorita ha habido una aceleración porque hay muchísima más luz, hay más plasma. No voy a entrar en materia, pero es como que la energía que está disponible es para la transformación, nos genera contraste, se nos remueven esas fibras internas, se activan y se generan situaciones que te obligan, sí o sí, a transformarte, a revisar, a mirar posibilidades, a ver qué carajos hago que no he hecho yo en la vida porque es que yo necesito salir ya de esta situación. Patrones que se repiten y que tú ya estás mamada, que ya estás hasta aquí, que dices yo no quiero vivir más de esta manera, ¿qué hago? Porque ya llegó al límite, llegó a ese punto de quiebre en donde le tienes que dar la vuelta. Y ahí, o haces una muerte como profunda de ese personaje con esas estructuras mentales, psicológicas, emocionales y energéticas. Tienes que sacarlas, o sea, transformarlas, sacar esas frecuencias y transmutar esas estructuras, elevarlas, upgrade, subirlas de nivel. Y eso se hace a través de la conciencia, que es la energía de alta vibración. Porque la energía de alta vibración es la que permite transmutar, acoger la oscuridad y elevarla. Eso es. Así es como yo lo viví. Y así es en términos generales como lo vive casi todo el mundo. No conozco a alguien que haya tenido, yo personalmente no conozco el caso de alguien que haya tenido la vida toda súper linda, todo súper bien y de repente se levantó y ¡oh, wow! Leí un poco la historia de Cartolé, que es más o menos así, no era que estuviera en la inmunda y no, de repente tuvo como un gran despertar de una noche a una mañana y bueno, es una historia bonita, mírenlo, léanlo, además pues porque es un hombre con una sabiduría impresionante, el que escribió El poder de la hora. Pero el resto más historias así no conozco, o sea, pues todo lo que he visto, lo que he conocido es en momentos como de mucho contraste, mucho sufrimiento, en donde ya te rompes y comienza a salir la luz. Entonces tú tienes dos opciones. Tú tienes la opción de hacerla por las malas, como lo hice yo. La primera vez por las malas, es decir, me cogió de sopetón, pues porque pues, no había querido ver, sentir mis emociones, porque no me había permitido la vulnerabilidad. Y la otra vez, pues por las buenas, empiezo a tomar información, me estoy sintiendo mal, pero no estoy en una crisis, no me rompo, no me enfermo, no estoy ya al borde de la muerte, como en mi caso, y empiezo a hacer mi proceso
conscientemente de transformación. Cuando te resistes, cuando estás en el ciclo de transformación y te resistes, agárrate. Agárrate porque tú estás guardando esas frecuencias, no las quieres transformar y de cómo vibras internamente es lo que vives externamente. Tú tienes libre albedrío. Capaz que te quieres quedar ahí sufriendo más tiempo. Ahora, eso se va a ver reflejado en tu vida y va a llegar un punto en el que o te mueres, literal, o te transformas. No hay más opciones. Entonces, o lo haces por las malas o lo haces por las buenas. Y por las buenas es a voluntad permitirme la vulnerabilidad, que es el puente a la grandeza, al poder, a la luz. Y eso hay que aprenderlo. Porque yo, por ejemplo, he ido aprendiendo a través de mi propia experiencia y sabiduría. Se ha despertado mucha sabiduría de mi alma. He canalizado, se han abierto canales, recibo información, tengo percepción ampliada, en fin, muchas cosas que tienen que ver con mi configuración, en mi camino. Pero no todo el mundo le sucede así. La mayoría vamos adquiriendo conocimiento por medio de la introspección, sabiduría, y nos vamos acompañando de personas que sepan aplicar técnicas de transmutación, de reprogramación, de actualización de ese sistema ego, de ese software que ya está obsoleto. Es que la humanidad viene de un ciclo de oscuridad, en donde hemos vivido pues como humanidad desde el dolor, desde el miedo, desde la limitación, en sobrevivencia. Todas las estructuras. Además desde la energía masculina y súper distorsionada. Entonces ahorita hay un despertar de la energía femenina, que es la energía de sanación, que tiene que acoger esa energía masculina para sanarla y que se entre en un balance interno tuyo propio de tus dos energías para empezar a manifestar armónicamente, porque la energía de manifestación es la energía sexual y la energía sexual tiene que ver con el balance, la integración, la unión de la energía femenina con la energía masculina, y de ahí surge todas y cada una de las creaciones, no solamente un bebé. Entonces nuestra sanación también incluye la sanación de esas energías y de los arquetipos femenino y masculino. Y eso hay que aprenderlo, eso ya hay demasiada información, pero también tú tienes que ver con quién lo haces, cómo lo haces, quién te conecta, con quién te sientes cómodo para trabajar. Entonces, bueno, ya hoy les compartí un poco de mi proceso de muertes y renacimientos, de cómo se va dando un poco el contexto. Mañana voy a hablar, mañana en el segundo episodio, voy a hablar más a profundidad y espero entonces sus preguntas, porque ahorita yo los vi muy callados poniendo atención. Imagino yo que poniendo atención porque aquí están conectados, escuchando, pero no he visto ninguna sola pregunta hasta el momento. Háganme preguntas en este instante antes de cerrar. Y si no me las dejan abajo, me las mandan por mensaje directo para que yo mañana, a esta misma hora, que voy a hacer el live, pueda respondérselas. Hola Anita, ay, qué rico verte por acá, Anita, un besote. Bien, listo. Lady, besos para ti también, qué rico que estés aquí. Lady súper juiciosa, estaba haciendo sus procesos desde hace mucho tiempo. Conmigo hizo la ruta del éxito hace unos años, que era un programa de coaching que yo impartía hace como 5 años. Aquí está Mari, Mari de mi corazón, María Legarda, que también hicimos el proceso de acompañamiento de duelo y otras cositas varias, que ha sacado todo su poder y ahorita está súper bien, ¿no, Mari? Bueno, no veo preguntas. ¿Eso quiere decir que nos vemos mañana? 7:30 hora Colombia, 6:30 hora México, 8:30 hora Miami. Ahí nos vemos mañana. Déjenme las preguntas y compartan esta información con las personas que ustedes saben que también están ahí como en ese proceso de transformación y que conscientemente quieren expandirse ya para pasar de la limitación a esa expansión, a la creatividad, y que ya como individuos nos ubiquemos por arriba de ese borde, haciendo ese upgrade, haciendo ese salto que ya estamos llamados a hacer. Linda noche para ti también, Guadalupe. Un besito. Nos vemos mañana.